Bueno, sabemos que el señor Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, salió el domingo pasado de la casa donde estaba supuestamente arraigado, su casa de Acapulco, en Las Brisas, y que está ahora acá en el Distrito Federal. Sabemos que están por consignar el expediente de Amado Yáñez y que le van a dictar auto de formal prisión. Sin embargo, lo que preocupa, y de ahí mi interés de hablar ante la opinión pública, es que le quieren dictar auto de formal prisión por fraude financiero, como si fuera un asunto entre particulares, y puede ser parte de una negociación. En primer lugar, porque salió desde el domingo, está acá en la Ciudad de México, pasan días y días, yo he estado esperando a que se dicte la orden de aprehensión para poder hablar ante los medios, y pasan días y días y se ve que están haciendo una negociación. No puede ser un delito entre particulares, no puede ser un asunto meramente financiero, en primer lugar porque entonces pareciera que lo quieren convertir de un delito federal, lo quieran convertir al fuero común, y esto sería parte de la negociación, porque un delito de esa naturaleza le permitiría salir bajo fianza. Este es un asunto sumamente oscuro que nosotros tenemos la intención de esclarecer y de resarcir los daños a nuestra paraestatal. Si fuera un asunto meramente entre particulares, entonces, ¿por qué metieron al SAE, que solamente tiene facultades para retener bienes y distribuir bienes y enajenar bienes de carácter federal? Y Pemex, pues es una institución de carácter federal. Lo mismo, Banamex está bajo la jurisdicción federal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda, que son las autoridades que regulan los bancos. Y el recurso de los bancos es del ahorro público, no es propiedad del banquero ni es propiedad del empresario. En este caso es del ahorro público, que está bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una persona cercana que habla conmigo, que yo hablo con ella, que está metida en el caso, que está pegada al tema a Amado Yáñez, nos ha dicho que han llegado a varios acuerdos. En primer lugar, de que no se haga público, de que no se le saquen fotografías, de que no se le exhiba ante los medios de comunicación y que se oculte lo más que pueda. Por eso también la intención de ventilarlo ante los medios de comunicación, para que la Procuraduría General de la República dé una explicación concreta. Fue sacado de su residencia en Las Brisas, traído a la Ciudad de México desde el domingo pasado y no ha ocurrido nada. Esta persona cercana me dice que lo que está negociando o lo que está detrás son asuntos políticos y que él quiere denunciar a Amado Yáñez. Si lo tocan, si le hacen algo, entonces va a denunciar estos asuntos de carácter político, que a su vez la PGR lo tiene amenazado de que si denuncia los asuntos políticos, entonces se va a ir contra su esposa y sus hijos, que Amado Yáñez lamentablemente también los involucró en asuntos. El equipo de fútbol del Querétaro y estos, no sé cómo se llaman, ahorita no traigo en la mano, los Gallos, está a nombre de la esposa, y varias operaciones están a nombre de los hijos. Entonces pudiera la PGR también encarcelar a toda la familia. Aquí más bien dos asuntos y con eso termino. Banamex, que se prestó a recibir facturas fraudulentas, que utilizó el ahorro público para darle 585 millones de dólares a un particular, ¿cuándo van a fincarle responsabilidades a Banamex? ¿Cuándo los altos directivos de Banamex van a tener consecuencias? Porque un crédito de este tamaño pues no lo autoriza el de la ventanilla. Esto lo autoriza directamente, si no es que es el dueño de la sucursal acá, entonces son los altos directivos del banco, por un lado. Segundo, ¿cuándo se va
a entregar la información que hemos solicitado de parte de la PGR a la Comisión de Oceanografía para saber y deslindar responsabilidades, hasta dónde el tema de la supervisión que recae en la Comisión Nacional Bancaria de Valores se hizo adecuadamente o no, porque se permitió la salida de este dinero con una afectación enorme hacia Pemex. Y por último diría, ¿dónde está la PGR con la transparencia que dijo que iban a actuar en todos los casos? ¿Están buscando impunidad? ¿Temen a la denuncia, a que hable este señor asuntos de carácter político? Cuando yo pregunté a qué asuntos políticos puede referirse, bueno, me dicen que son asuntos donde el señor Alfredo Miguel y Jaime Camil tienen mucho que ver, porque gente muy cercana, son gente muy cercana a Enrique Peña Nieto, y que se recibieron recursos para la campaña justamente de Enrique Peña Nieto. Entonces, ya no, el origen de todo este asunto fue justamente los dineros que recibieron Juan Camilo Muriño y todos ellos para la campaña de Felipe Calderón. Y ahora, justamente en esta negociación, sale a la luz los dineros que Oceanografía entregó a la campaña de Enrique Peña Nieto. Están juntos y por eso en la Comisión de Oceanografía no quieren moverle ni una coma, no quieren mandar más que una hojita, les molesta que se hable del tema. Bueno, la comisión se creó para esclarecer este asunto. Oiga, senadora, entonces se diría que también el Partido Acción Nacional tuvo su Pemexgate, pero triangulado con Oceanografía. Sabemos que Oceanografía, y eso lo hemos demostrado, nada más con uno de los documentos, muchos que tenemos, pero de momento nada más he querido yo sacar uno, esperando a que lleguen los documentos oficiales, pero así sea, solo con un documento que es muy público, que son las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, se demuestra con toda claridad que Oceanografía sirvió para defraudar a Pemex y triangular, sacar recursos de Pemex para llevarlo a los panistas. Eso se demuestra con las auditorías. Ahora queremos tener toda la información. Información sobra, porque también las propias autoridades la han dejado circular. Entonces tenemos la información, pero queremos que sea la entrega oficial de parte de las autoridades al Senado de la República. Ahora, senadora, ¿hay suficientes elementos entonces para que la PGR dicte auto de formal prisión en contra de Yáñez? Y si no lo hace, lo estará encubriendo este caso, y hay riesgos de que él se salga del país. No, porque lo tiene la PGR, está arraigado y lo tiene la PGR. ¿Dónde físicamente está? Pues no lo sabemos, pero está en el Distrito Federal. Yo, desde el domingo que supimos que salió, le hemos dado seguimiento. Así que él está aquí en la Ciudad de México y lo tiene la PGR, no hay por qué deba de escaparse. Sabemos que la PGR sí le va a fincar auto de formal prisión, sabemos que sí hay una línea de investigación fuerte, dura, firme contra Banamex, pero lo que preocupa es el tiempo, porque en este tiempo pueden llegar a acuerdos, pueden llegar a negociaciones y que todo quede en la impunidad, o sea un delito menor, un asunto entre particulares, y aquí no pasó nada. Eso es lo que queremos evitar. Pero desde un principio lo plantearon así, ¿no, senadora? ¿O lo quisieron plantear así como un asunto entre particulares? No es un asunto entre particulares, porque está implicada la paraestatal, Pemex, porque están implicadas las autoridades federales, porque el dinero de Banamex no es privado, es del ahorro público y por muchas razones. No es un asunto entre particulares. Está involucrada nuestra paraestatal y nuestra intención, al menos la mía, es que a Pemex se le resarza todo el daño presupuestal que se le ha hecho. Esa es una empresa. Ya estamos averiguando varias. Ya tenemos aquí lo de Evia, lo de Contemar, lo de... hay una lista de empresas, todas vinculadas a Yáñez, por cierto, a través de las cuales se sacaban recursos de la paraestatal y llegaban a manos de panistas. ¿Hay algún elemento jurídico que pueda exprimirse para que se incluya a fraude a Pemex? Porque no puede quedar como usted dice. ¿Se calcula cuánto es el fraude a Pemex? ¿Tienen ustedes más o menos noticia de cuánto? No, bueno, la defraudación a Pemex ha sido sistemática a lo largo de muchos años, por esta misma empresa y por muchas más.
pero lo que concierne a esta empresa sí lo queremos resarcir, porque si incautaron sus bienes, sus cuentas y todo, pues algo le debe de tocar a Pemex, no todo a Banamex. Y si el afectado fue Banamex, ¿dónde están los directivos que respondan por sus actos? Entonces yo diría que en este momento que la orden de aprehensión sea conforme a la ley, conforme a derecho, que no esté de por medio ninguna negociación, que sea pública, que sea transparente y que dejen de tener escondido a este señor que los está amenazando, tratando de llegar a acuerdos. Entonces la PGR trata de evitar que se destape esa cloaca. Así es. Entonces lo de ayer de Banamex, el anuncio de Banamex es mera simulación, ¿le parece? ¿Cómo, perdón? Lo que anunció ayer Banamex. Exactamente. Qué bueno que me haces esa pregunta, se me pasaba. El día de ayer Banamex despide a 11 trabajadores. ¿Y los directivos? O sea, ¿la culpa la tuvieron los trabajadores? Los trabajadores actúan a mutuo propio. Ellos tenían el negocio de 585 millones de dólares. No es creíble. Ese asunto es de los altos directivos de Banamex. Y no estoy excluyendo la responsabilidad de los que operaron, sabiendo que si es una operación ilegal, ningún trabajador debe de prestarse a ello. Puede hacerlo pues por salvar su empleo, por órdenes de su superior, pero ya lo tendrán que aclarar los trabajadores. Pero este crédito no fue autorizado por los trabajadores, fue de los altos directivos, y lo que estamos pidiendo es las sanciones a los altos directivos, no a los trabajadores. ¿Y podría ser esto retroactivo porque la familia Fox, uno de los centenados de Fox, participaron directamente en esto? Viene el origen es de 2005, cuando estaba Fox, bueno, desde el 3, pero cuando empezaron con toda esta operación, todavía gobernaba Vicente Fox, panistas, y de ahí se heredaron el negocio a los nuevos panistas, solo que en el sexenio de Calderón sí se les fue la mano, la verdad. Senadora, en otro tema, yo quisiera preguntarle sobre esto que ha causado escándalo. Es esta modificación que se metió, a lo mejor de última hora, en la minuta que ayer se mandó a la Cámara, sí, y que les asegura a los magistrados electorales una pensión vitalicia. Pero no ha habido versiones contradictorias. Como el senador Corral responsabiliza de ello al consejero jurídico, dice que él lo metió, pero el senador Gil nos acaba de decir que estuvo pactado, que estuvo dentro del Pacto por México. Ah, caray. ¿Cómo fue? ¿Ustedes sabían de ese artículo? O sea, No, ¿se no. mencionó alguna vez que era parte de la negociación? En mi carácter de vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD, entre otras de mis tareas, es revisar los contenidos de lo que va a votar el grupo. Y me toca revisar artículo por artículo, que no se nos vaya, y tengo un equipo que revisa con puntualidad cada artículo, cada letra. El día de ayer, en la mañana, nos entregaron a las 6:15 de la mañana, nos entregaron el dictamen, que este dictamen ya incluía muchas de las cosas que estábamos pidiendo muchos legisladores. Mis propuestas y los de muchos otros legisladores estaban incluidas. Más adelante se nos entregó otro dictamen. Fueron 4 dictámenes diferentes que se nos entregaron el día de ayer. Los 3 primeros fueron revisados con lupa y puedo asegurarle que ahí no venía ningún ordenamiento, ni nada en relación a percepciones o estas pensiones vitalicias para los magistrados homologados al nivel de los ministros de la Suprema Corte. Eso jamás se platicó, nunca se discutió, nunca se acordó en ningún lado y no estaba escrito en los documentos. Cuando el tercer documento vimos que tenía fallas de ortografía, hasta le subrayamos con amarillo, se saltaron renglones y asuntos de redacción, fue regresado el documento para corrección de estilo. ¿El de las 6 de la mañana me está hablando? No, el cuarto documento, el tercer documento, el dictamen. Estoy hablando de que recibimos ayer varios dictámenes que se fueron modificando. El de las 6:15 se volvió a modificar, luego se volvió a modificar. A la tercera modificación era el definitivo. Ese es el que ya aprobamos y el que íbamos a votar. Y ese tenía errores mecanográficos, etcétera, y fue regresado para corrección de estilo. Se tardó muchísimo. Estábamos sorprendidos porque pensábamos que era de 10 minutos, ni siquiera salimos a comer porque dijimos, le van a corregir las cosas de dedo.
e inmediatamente vamos a regresar. Nosotros... Ahí no venía todavía esta parte del artículo 209. No venía, se lo puedo asegurar que en el dictamen no venía. La tardanza no. En el documento que nosotros revisamos no venía. Y la tardanza, fue la corrección de estilo, bueno. Y ya en el cuarto documento, que fue el que se votó, es el que dice. Ahora, si Gil dice que hubo acuerdo del Pacto por México y que lo votaron, Y que están en todos los documentos. no nos dijo. Lo que pasa es que Gil Suárez dice que en el Pacto por México se pretendía elevar a los magistrados como ministros, algo que no se aceptó, y se dice, bueno, entonces para equipararlos le vamos a dar un haber que va a ser determinado por el Consejo de Administración. No, Y que de eso ya se están sabía revolviendo dos desde cosas. Ya se están revolviendo dos cosas. La solicitud del tribunal, de los magistrados del tribunal, fue ampliar las salas. Que por el exceso de trabajo, en el momento en que se federalizaran las cosas, iba a haber exceso de trabajo y se tenían que abrir 3 salas. E incluso se hizo la diferencia de que las salas regionales, hay unas que tienen poco trabajo y otras que tienen mucho trabajo, y que había necesidad de 2 salas ambulantes o itinerantes para que pudieran atender en un lado o en otro según fuera el cúmulo de trabajo. Y eso se les aceptó. Contra la oposición de varios, pero al final se aceptó y votamos todos a favor, y en eso sí estuvimos de acuerdo. Pero en las percepciones nunca se nos dijo nada. El senador Luis Sánchez se enteró y quiso intervenir en tribuna por el tema, y como no fue inscrito en la lista de oradores, o al momento en que él fue inscrito no tenía todavía la información, nos enteramos muy tarde de esta información. Oye, senador, ¿A qué hora se pero entonces, enteraron, perdón? ¿quién introdujo este cambio? Pues los redactores, los Son últimos los redactores. procesos parlamentarios, que son secretarios No, técnicos. el de ¿quiénes proceso son? parlamentario no es. Secretarios. Son los Son del- secretarios técnicos de las comisiones dictaminadoras que junto con el gobierno estuvieron dictaminando. ¿Pero serían los del PRI, en todo caso? No lo sabía. ¿Gobierno Yo no sé ni quién pudo haber hecho ¿A qué hora eso. sería esto, senadora? Como a las... Yo creo que después de las 10, porque... de la noche. Que es Cuando cuando ya estamos estaba- hablando del cuarto documento. Cuarto que se documento. mencionó. Ya el Nosotros supuesto de- votamos antes, votamos a alguna hora. El que estamos votando es el que leímos todos. Ese es el que sí leímos, ese es el que votamos. Este agregado que se le hizo de última hora es del desconocimiento nuestro. Y nunca, ni nuestro coordinador, ni el presidente del partido, nadie jamás sacó el tema. O sea, no había conocimiento de nadie. Si alguien lo hubiera sabido, pues siquiera lo pone a discusión, que se apruebe o se rechace. Lo hubiéramos rechazado, pero transparentemente, honestamente. Pero si nadie sabe nada, pues nadie va a sacar el tema. No Y somos ahora así. el senador Luis Sánchez dice que viene una contrarreforma para dar solución. Eso es la única opción que se tiene. Ojalá. Hay muchos puntos en la reforma electoral. Ustedes recordarán que fue metida en medio antes de la reforma energética, y fue metida con tirabuzón, matacaballo, y todas las cosas han sido muy, muy apretadas en tiempo. Hay varias cosas que tendremos que volver a revisar. Oiga, senadora, pero en el caso específico de esto ya se aprobó y ya se quedó, y estos ministros magistrados, ya tienen su pensión. ¿O qué? No, ahorita yo he estado hablando con diputados, con diputadas, pidiéndoles que se deslinden de este asunto, que lo voten en contra, que no, que si nosotros no nos dimos cuenta, ellos se den cuenta para que no sea aprobado. Ojalá la Cámara de Diputados lo rechace y no tenga ninguna consecuencia. Pero si rechaza, regresa, ¿no? Y ya clausuraron el periodo extraordinario. A mi pregunta expresa anoche que también, ¿por qué vamos a cerrar el periodo extraordinario si lo tenemos abierto hasta el viernes? Hay que esperar a ver qué resuelve la Cámara para que nosotros cerremos como Congreso, no como Cámara de Senado. Pero había mucha prisa por cerrar ya. Cuando yo pregunté a los coordinadores si la Cámara hace alguna corrección, ¿qué vamos a hacer? Pues volver a abrir otro periodo, eso se me contestó. Bueno, entonces, si la Cámara ojalá rechace este asunto, tendríamos que volver a abrir otro periodo. ¿O podría ser en el mismo de energética o telecomunicaciones? Ahí se No, podría. tiene que ser el miércoles, el próximo miércoles. La Comisión Permanente tendría que dictar otro periodo. Bueno, muchas gracias.